El día de hoy, como generalmente el primer domingo del mes desde hace un par de años, no podría decir que esto es una tradición, pero bueno, es algo que hemos hecho por varios años y le hemos denominado 7x7, 7 mensajes, cada uno en 7 minutos. Puedes sacar tu cronómetro y en el momento que pasen los 7 minutos empiezas a... No, no es cierto, pero más o menos ellos están acoplando a hablar 7 minutos. Alrededor de un tema, la encomienda que Dios nos ha dado para estos tiempos. Comenzamos una pequeña serie acerca de cómo vivir en estos tiempos desde hace 3 semanas, vivir a través del Espíritu vivificante que es Jesucristo y su primera venida. Después escuchamos acerca de la advertencia de los últimos tiempos. La semana pasada el pastor Ibert nos enseñó acerca de los apóstatas, que aquellos que se alejan de la fe, se apartan de la fe. Pero fue maravilloso escuchar, no tanto hacer un análisis para que puedas identificar los que están a tu alrededor y son así, sino más bien identificar si yo estoy caminando hacia ese camino, apartándome de la fe. Y hoy vamos a concluir donde él se quedó en Judas capítulo 20, 21, 22 y 23, con 7 cosas que Judas nos encomienda. 4 de ellas tienen que ver con nuestra relación con Dios, 3 de ellas tienen que ver con la relación con los demás. Y ahí están en esta porción y cada uno de nosotros nos abocaremos a una de ellas y así recibir la palabra de Dios esta mañana. En el versículo 20, a manera de introducción, dice: pero vosotros, amados. Me encanta que la Biblia nos identifica o nos llama a esto, amados, ¿no? Y no puedo excluir a nadie cuando se trata del amor de Dios, porque Dios nos ama tanto que aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. De esa manera demostró su amor, ¿no? Nos ama tanto Dios que envió a su propio Hijo. El Padre envió a su Hijo para morir en la cruz del Calvario, para que nuestra relación con Dios pueda ser restablecida y podamos pasar la eternidad con Él. El amor de Dios es algo increíble y es a los amados a los que este mensaje está dirigido. Estas 7 cosas que tenemos que hacer y me parece algo maravilloso el día de hoy, como primer domingo, poder recibir estas 7 cosas que Dios quiere que hagamos. Entonces, ¿por qué no oramos y ponemos este tiempo en las manos de Dios y comenzamos este 7x7, ¿no? Señor, gracias por ser tan fiel, tan bueno con nosotros. Gracias por la oportunidad que nos das de venir y escuchar tu palabra, Señor. Y te pedimos que tú seas glorificado en todo, Señor. Mientras compartimos, Señor, cada mensaje, Señor, podamos poner atención a lo que quieres decirnos y podamos salir de aquí con algo muy práctico para nuestras vidas en este inicio de año, Señor. Gracias, Señor, por venir a darnos vida, Señor, como ese espíritu vivificante que da vida y que nos sacó de la muerte. Y Señor, vivimos en estos tiempos difíciles. Queremos saber cómo vivir en estos tiempos, Señor. Danos esta encomienda, Señor, de parte tuya, Señor, y que no solamente la escuchemos, sino podamos ponerla por obra, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Todavía no empiezan a contar que tengo. Buenos días, o buenas tardes más bien. Judas en esta carta nos invita a reflexionar en los apóstatas, pero luego nos habla a nosotros de cosas que tenemos que hacer. Y en el versículo 20 está la primera de estas 7 cosas que vamos a estar revisando el día de hoy. Y dice: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe. Y el mandato que Dios nos hace a través de Judas es sencillo: es a edificar, a crecer. Y no solo crecer, sino edificar sobre la santísima fe. O sea, no es sobre alguna otra cosa rara, sino sobre la santísima fe. Y esta santísima fe no es algo subjetivo a cada quien. ¿Tú qué crees? No, pues yo creo en esto, yo creo aquello, a mí me parece. No. La santísima fe es algo real y tangible, es la palabra de Dios. En el versículo 3 de Judas se nos dice que
Amados, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Esta fe que se nos ha dado a través de la palabra es algo por lo que debemos contender, es algo que no debemos relegar, pero también es algo sobre lo cual debemos edificar en nuestras vidas. Y la frase que Judas usa en el versículo 20, edificándoos sobre vuestra santísima fe, es a la vez colectiva e individual. O sea, cuando dice edificándoos, algunas versiones lo traducen edificándose unos a otros. Y por eso en la iglesia buscamos edificarnos a través de la enseñanza de la palabra. Y tenemos discipulados y tenemos conferencias para hombres, para mujeres, para jóvenes, etcétera, etcétera. También entre hermanos tenemos este llamado a unos a otros edificarnos en la fe. Esto es, hablando unos con otros, no con chismes, no con murmuraciones, sino con la palabra. Pero también es un llamado para algo que tenemos que hacer de manera individual. Yo leer mi Biblia, meditar en la palabra, etcétera, orar. Mi vida tiene que tiene que tener una marca de crecimiento. Porque la verdad es esta: si en mi caminar en Cristo no estoy creciendo, entonces estoy decreciendo. En el caminar en Cristo no existe un punto neutral o un estancamiento. O estás siendo edificado o estás siendo destruido. Y hoy es primer domingo del año y tú puedes evaluar cómo está tu fe el día de hoy con respecto a cómo estaba el primer domingo del año pasado. Si ha habido un crecimiento o si estás cada vez más atrás y más atrás. Pablo en 2 Timoteo 2:15 le dice a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Cómo puedo presentarme delante de Dios aprobado? ¿Cómo puedo parecer un obrero que no tiene de qué avergonzarse delante de su patrón? Cuando estoy usando bien la palabra de verdad. No estoy almacenando la palabra de verdad en algún librero, sino es parte de mi vida. Podemos tú y yo edificar nuestra vida sobre muchas cosas, y podemos edificar nuestra vida sobre nuestra carrera, sobre nuestros recursos, sobre nuestra salud, sobre nuestro patrimonio, sobre nuestras relaciones, pero la verdad es que todas esas cosas son frágiles. El día de hoy pueden estar y el día de mañana ya no. En Mateo capítulo 7, terminando el sermón del monte, Jesucristo dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y la casa cayó y fue grande su ruina. O sea, no solo se trata de leer mi Biblia, sino de ponerla por obra. Leerla, entenderla, obedecerla, ponerla por obra. Edificamos nuestra vida sobre la fe que hemos recibido, perseverando en la palabra, dejando que mi mente sea transformada. Y esa misma fe, día a día o mes a mes, está siendo purificada a través de las pruebas. Y mi vida es edificada a través de la obediencia a las cosas que Dios me va revelando día con día. La fe no solo es algo que va a nuestra mente. Un comentarista dice esto: la fe debe inflamar nuestra mente, pero también nuestra conciencia, nuestra voluntad, nuestras motivaciones, nuestras acciones, imaginaciones y palabras. Y si te das cuenta, creo que tiene toda la razón. La fe debe inflamar mi mente, hay una renovación en mi entendimiento, pero también mi conciencia. Mi conciencia tiene que ser más sensible al pecado que lo que fue hace un año. ¿Recuerdas a Pablo? Al principio de su caminar decía: soy el último de los apóstoles. Que suena humilde porque es el último de los apóstoles, pero él se siente entre los apóstoles, ¿no? O sea, sí, soy apóstol, el último, pero apóstol. Pero al final de su vida, Pablo no dice soy el último de los apóstoles, dice soy el primero de los pecadores. ¿Qué? ¿Ahora vive peor que antes? No,
simplemente su conciencia está más sensible que antes. Y eso tiene que pasar. La palabra tiene que inflamar también mi voluntad, las cosas que anhelo, mis motivaciones, la raíz de mis deseos, mis acciones, o sea, mi conducta, mis imaginaciones, mis pensamientos, mis palabras, la forma en la que hablo. Puesto en una sola frase, una santísima fe produce una santísima vida. Y esa es una realidad. Si yo estoy perseverando en la fe, mi vida tiene que ser transformada, está siendo edificada sobre esa santísima fe. Y hay una cosa que es cierta: cuesta, requiere esfuerzo, requiere morir a mí mismo día con día, pero hay una gran recompensa esperándonos cuando logramos vivir de esta manera. Quisiéramos a veces que alguien nos dijera: quiero edificar mi fe, denme una vara mágica, algo. Bueno, aquí hay una. Pero la verdad es que no sucede así. La verdad es que no sucede así. Porque esto es un juguete, pero esto es Espíritu de Dios. Esto es el aliento de vida. Y podemos jugar con muchas técnicas y métodos y cursos y clases, pero en tanto mi vida no está siendo verdaderamente edificada sobre esta santísima fe, estoy perdiendo el tiempo en mi vida. Pablo le dice a los pastores ahí en la playa de Mileto, a los pastores de Éfeso, les dice en Hechos 20:32: ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Y creo que es una gran encomienda. Y nos encomendamos el día de hoy, todo el año, a esto, a Dios y a la palabra de su gracia, porque esta tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencia con todos los santificados. Iber, por cierto, un conejo blanco salió de no sé dónde y se fue para allá, dijo que te ve en tu casa. Después de esto ya no quiero predicar. Bien, la segunda encomienda que eres tú, Señor. La segunda encomienda que se nos da en el texto es orar en el Espíritu. Y sabes, pues también alrededor de este tema, de pronto las cosas pueden ser tan etéreas, hay como mucha niebla alrededor, ¿no? Y puedes hacerte preguntas como: ¿qué es orar en el Espíritu? ¿Acaso necesito algún tipo de espiritualidad superior? O ir con Ibert, que me preste su vara mágica, a ver si puedo recibir ese don. Pero la verdad es que no es algo que esté fuera de nuestro alcance. De hecho, lo primero que notamos es que orar en el Espíritu es un mandato que se nos hace a todos los cristianos. ¿Escuchaste bien? Orar en el Espíritu, en primer lugar, es un mandato. Con esto no quiero decir que la oración es un mandato, pues la oración no es un requisito religioso, sino un privilegio maravilloso para los cristianos. Pero sí queremos decir que orar en el Espíritu es el mandato que se nos da. Y precisamente porque la oración es un gran privilegio, no debemos tratarla con descuido. Déjame ponerte un ejemplo. Si una mujer recibe el privilegio de ser la dama de honor en la boda de su mejor amiga, pues se espera que honre ese privilegio de cierta manera. Sería inaceptable o inapropiado que llegara a la boda desaliñada o vestida de blanco y con un velo, ¿no? Lo mismo es con la oración. Se nos invita a participar de ella, pero se espera que lo hagamos en el Espíritu, no en la carne. Orar en el Espíritu, por así decirlo, es la etiqueta rigurosa para quien entra en audiencia ante el alto y sublime. Ahora, tenemos que hacer una aclaración. Orar en lenguas no es lo mismo que orar en el Espíritu, porque probablemente algunas personas han escuchado acerca de este tema y se sienten culpables si no tienen el don de lenguas, porque entonces ¿cómo voy a orar en el Espíritu? Pero la Biblia
hace una distinción entre orar en lenguas y orar en el Espíritu. De hecho, 1 Corintios 12, versículos 29 y 30, en una serie de preguntas retóricas, la Biblia nos deja en claro que no todos tienen don de lenguas, ¿no? Pablo hace preguntas como: ¿son todos profetas? ¿Cuál será la respuesta lógica a eso? No. ¿Son todos maestros? ¿No? ¿Oran todos en lenguas o hablan todos en lenguas? Respuesta lógica: no. No todos tienen el don de lenguas, pero todos estamos llamados a orar en el Espíritu. De hecho, Efesios capítulo 6, versículo 18, repite esta encomienda a todos los cristianos de que debemos vestirnos de toda la armadura de Dios, y el verso 18 nos dice cómo hacemos eso: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, y dice allí, en el Espíritu. Entonces, eso es orar en el Espíritu, un mandato para todos. La pregunta importante ahora es: ¿cómo hacerlo? ¿Cómo oro en el Espíritu? Hay dos elementos necesarios para orar en el Espíritu: intención y atención. ¿Puedes repetirlo junto conmigo? Hay dos requisitos básicos para orar en el Espíritu: intención y atención. En cuanto a la intención, Romanos capítulo 8 nos alumbra un poco el tema. Romanos capítulo 8, versos 26 y 27. Lee junto conmigo. Romanos 8, 26 y 27 dice: y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. ¿Alguien dice amén a eso? ¿Te das cuenta qué increíble que Pablo menciona dos cosas que a menudo caracterizan nuestras oraciones? Debilidad e ignorancia. Ahorita vamos a ver a qué se refiere con esto. Dice: pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones, esto es Dios el Padre, sabe cuál es la intención. Ahí está la palabra clave: la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Verás, la oración en el Espíritu no es más poderosa por ser una oración más elocuente, sino por ser una oración ferviente, que en ocasiones, aún sin palabras, inclina nuestro corazón a la voluntad de Dios, de modo que podemos decir: hágase tu voluntad. Eso es orar en el Espíritu, con nuestro corazón alineado a la voluntad de Dios. Ahora, solo el Espíritu Santo puede hacer eso. Solo el Espíritu puede inclinar nuestro corazón de tal modo que la voluntad de Dios nos parezca buena, agradable y perfecta, que es el versículo 28 de Romanos 8. Qué gran contraste, ¿no? Con la oración en la carne. La oración en la carne la encuentras descrita en Santiago capítulo 4, y es la oración de los maderos de San Juan, que piden mal y no les dan. No, esos piden pan, pero paráfrasis, traducción Lenin habla hoy, ¿no? Dice Santiago 4:2 que las oraciones que se hacen mal no están mal porque en ellas se piden malas cosas, sino porque se piden para propósitos equivocados, para gastar en nuestros deleites. Entonces el Espíritu Santo inclina nuestro corazón a la voluntad de Dios. Esa es la intención clave en la oración en el Espíritu. Pero dijimos que había otro elemento, y el segundo es atención. ¿Qué podemos decir en torno a este requisito? Pues bien, si orar con la intención correcta significa abrir mi corazón a la voluntad de Dios, entonces orar con atención significa abrir mis oídos a su palabra. Proverbios 28:9, anota este texto, lo quieres meditar en casa con calma. Proverbios 28:9 nos dice esto: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Entonces, la manera en la que tratamos la palabra de Dios es la manera en que serán tratadas nuestras oraciones. ¿Qué tiene que ver mi atención a la palabra con la oración en el Espíritu? Pues es muy sencillo. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, y la palabra de Dios es verdad. Entonces,
¿Cómo orar en el Espíritu? Con la intención adecuada, conforme a la voluntad de Dios y con atención a la palabra de Dios. ¿No te parece maravilloso? Todo en la vida cristiana comienza con Dios y la oración no es la excepción. Finalmente, orar en el Espíritu es orar con la intención del Espíritu. En Apocalipsis, en el último capítulo, la Biblia nos dice que el Espíritu y la iglesia dicen: ven. Orar en el Espíritu es orar con un anhelo por Jesús. Que el Señor nos ayude a orar de esta manera siempre, ¿verdad? Que Dios los bendiga. Yo era el conejo que se convirtió en Alex, estaba ya escondido, pero conservándome en el amor de Dios. Esa es la siguiente línea en esta serie de versículos en Judas. ¿Qué significa conservarme en el amor de Dios? Bueno, primero veamos qué es lo que no significa. No significa consérvate en un lugar donde Dios siempre te amará. Porque no puedes ganarte el amor de Dios, no puedes merecerte el amor de Dios. El texto no dice merece el amor de Dios, sino consérvense en el amor de Dios. También la Biblia nos dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nos ama no porque lo merecemos y nos ama no porque tenemos una buena vida cristiana. Nos ama por quién es Él. Él nos ha hecho el objeto de su amor. Así que, ¿qué es lo que significa conservarme en el amor de Dios? Significa esto: continuar en un lugar donde puedo seguir experimentando los beneficios del amor de Dios. Verás, el amor de Dios está relacionado con el plan de Dios, con su voluntad. Así que conservarme en el amor de Dios implica someterme a su voluntad, continuar en su voluntad. De hecho, la traducción del Living Bible lo dice así: quédense siempre dentro de los límites, donde el amor de Dios siempre puede alcanzarlos y bendecirlos. El amor de Dios se extiende a nuestras vidas y nada nos puede separar de su amor. Pero es cierto que puedo limitar el disfrutar los beneficios de ese amor en mi vida. Un ejemplo de eso es el hijo pródigo. El hijo pródigo pidió su herencia antes de tiempo y se fue a un país lejano, y dice la Biblia que malgastó sus bienes en una vida desenfrenada. Y sabes, su padre nunca dejó de amarlo, lo amó durante todo ese tiempo. Pero este hijo se limitó en experimentar, se privó de experimentar los beneficios del amor de su padre, porque decidió vivir para él mismo, lejos de la voluntad de su padre. Pero después se arrepintió y regresó a casa. Y si el día de hoy estás lejos de la voluntad de tu padre, regresa. No te pierdas de los beneficios de ser envuelto en su amor. Así que si nos rebelamos contra Dios y persistimos en el pecado, entonces vamos a perdernos de estos beneficios, como el hijo pródigo. Pero Dios nunca dejará de amarnos. Pero estaremos expuestos a una vida de dolor, a la miseria de nuestras propias decisiones. Primera de Juan dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Bueno, Robert Lenski comenta este texto y dice así: conservarnos en el amor de Dios es permanecer en un lugar donde Dios puede amarnos como sus hijos y darnos todos los regalos que Dios tiene para sus hijos. ¿Cómo puedo lograr esto? ¿Cómo puedo conservarme en el amor de Dios? Déjame decirte algunas cosas que debes evitar y algo en lo que debes persistir. 3 cosas que debes evitar. Número 1, debes evitar el camino de Caín. Eso nos exhorta Judas a lo largo de toda su epístola. ¿Cuál es el camino de Caín? Bueno, Caín, su ofrenda a Dios fue rechazada porque él no tenía un corazón correcto para con él, mientras que la de Abel fue aceptada porque él se acercó por fe. Así que Caín, su camino es un camino de orgullo, que está tratando de establecer su propia justicia delante de Dios y rechaza el camino que Dios ha establecido para la salvación. Vino a establecer su propia religión, a acercarse a Dios a su manera, y por lo tanto se llenó de amargura y de odio cuando Dios aceptó la ofrenda de su hermano. Así que
¿Hay odio en tu corazón hacia algún hermano en la iglesia? ¿Tienes amargura contra alguna persona? Ese es el camino de Caín y va a estorbarte a conservarte en el amor de Dios. También debemos evitar el error de Balaam. El error de Balaam fue que él utilizó lo espiritual para ganar lo material. Y eso es codicia. Es el que hace lo que sea con tal de obtener un bien material. Es el que quiere más de lo que ya tiene. Y es el que quiere lo que otros tienen. Es el que hace a un lado los principios de Dios. Compromete su fe con tal de obtener lo que él quiere. Un poco más de dinero, un poco más de ganancia. Y compromete su fe. Sin duda alguna, la codicia nos aleja de experimentar completamente los beneficios del amor de Dios en nuestra vida. Una tercera cosa que debes evitar, la rebelión de Coré. Coré tuvo envidia y su ambición lo llevó a tal punto de rebelarse contra Dios y contra el propósito de Dios. No estaba contento con que Dios hubiera escogido a Moisés como el líder, así que él quiso rebelarse contra esa autoridad. ¿Tienes envidia contra alguien en la iglesia? Quizás envidia cómo Dios está usando a una persona o bendiciendo a una persona, o la posición de alguien en la iglesia, en el liderazgo. La envidia te va a alejar de experimentar completamente los beneficios del amor de Dios. Pero entonces, ¿en qué debo persistir? En una cosa: obediencia continua a la voluntad de Dios. Obediencia continua a la voluntad de Dios. Sin duda se necesita más que buenos sentimientos para conservarnos en la voluntad de Dios. A medida que vamos leyendo la palabra y obedeciendo y orando y haciendo lo que mis hermanos acaban de comentar con ustedes, sin duda alguna profundizaremos en nuestra relación con Dios. Pero el Nuevo Testamento compara nuestra relación con el Señor como un matrimonio. Y se necesita más que buenos deseos y buenos sentimientos para mantener un matrimonio sólido y exitoso. Así en la vida cristiana. Se necesita más que solo amor. Es necesaria la obediencia. De hecho, nuestra amistad con el Señor involucra tanto amor como obediencia. Jesús dijo esto cuando en el discurso con los discípulos en Juan 15 les declaró: así como el Padre me ha amado, así también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Pero el Señor Jesús continúa diciendo: si obedecen mis mandatos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Guillermo Hendrickson lo dice de una manera increíble: Dios se allega al hombre y lo rodea con su amor divino. Como respuesta, el hombre viene a Dios con su amor humano. Pocas palabras, no es que obedezco para ganarme el amor de Dios. Otra vez, es obedezco porque he sido el objeto del amor de Dios y quiero responder a la voluntad de Dios en mi vida. Déjame concluir así. Tenemos un gran privilegio al ser amados por Dios y por lo tanto una gran responsabilidad. Judas escribe una exhortación a los cristianos y pone de ejemplo al pueblo de Israel, a los ángeles y Sodoma y Gomorra. Estos tres grupos gozaron de grandes privilegios y tuvieron una gran responsabilidad, pero ninguno se conservó en el amor de Dios. Por ejemplo, el pueblo de Israel experimentó el poder de Dios y la grandeza de Dios cuando les sacó de la esclavitud de Egipto, y sin embargo muchos de ellos fueron incrédulos y no entraron a la tierra prometida. Los ángeles gozaron de una posición de ver la majestad y la belleza de Dios todo el tiempo, pero muchos de ellos se rebelaron contra Dios. Sodoma y Gomorra gozó del privilegio de tener una gran tierra, casi un jardín sobre la tierra, donde tener su ciudad. Sin embargo, se llenaron de orgullo, nos dice la Biblia, y su corazón no se volvió al Señor, no se arrepintieron. ¿Qué necesito hacer entonces? Necesitas recordar cuánto Dios te ama. Dios nos ama en verdad, y en medio de las dificultades y tribulaciones de la vida, recuerda que te ama. Pero permanece en obediencia a su voluntad para que puedas recibir todos los beneficios del amor de Dios en tu vida. Su plan en nosotros. Pero también recuerda que tienes un enorme privilegio a ser el objeto del amor de Dios y por lo tanto debemos responder a su voluntad. Dios les bendiga.
Es interesante después de ver estas tres cosas, edificándonos en nuestra santísima fe por la palabra de Dios, permaneciendo en la oración, en el Espíritu y lo último que vimos, conservarnos en el amor de Dios, no tendrían sentido sin esta cuarta encomienda que nos da Judas aquí, que es esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna, ¿no? No tendría sentido si no tuviéramos una esperanza, ¿no?, después de este mundo. Y eso es lo que habla él aquí, ¿no? Esta es la cuarta encomienda que nos presenta Judas, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Creo que todos estamos familiarizados con la espera, sabemos qué es esperar, ¿no? A veces nos cansamos de esperar, ¿no? A veces queremos que todo sea muy rápido, pero esta espera nos habla de una confianza, una espera con confianza, con paciencia, una esperanza que todo creyente abraza, ¿no? Abriga una esperanza. Y es esto, la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Lo interesante aquí es que la misericordia comúnmente se atribuye al Padre, a Dios Padre. Tuvo misericordia para con nosotros los pecadores, a dar a su Hijo y morir por nosotros en la cruz. Pero aquí esta misericordia está atribuida al Hijo. Y es muy interesante porque está hablando de su regreso, el regreso de Jesús. Cuando Jesús venga a juzgar al mundo, a juzgar a los hombres. Y eso es lo que está hablando Judas aquí. Hemos experimentado nosotros la misericordia de Dios en el pasado. Si tú has recibido a Cristo, en el momento en que tú pusiste tu fe en Él, pudiste experimentar la misericordia de Dios, como dice Efesios, pero Dios, que es grande en misericordia, ¿no?, nos salvó. Y el día de hoy podemos experimentarla en el presente, porque también la palabra dice que su misericordia es nueva cada mañana. Pero aquí está hablando de una misericordia final. Está hablando de la misericordia de Jesús al final, cuando Él venga a juzgar. Y dice ahí que esta misericordia es de nuestro Señor Jesucristo. Es interesante que Judas mencione eso, la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Solo aquel que lo haya reconocido como su Señor puede tener esa esperanza. Solo aquel que haya recibido a Jesucristo y el día de hoy lo vea como no solo como su Salvador, como su Señor, puede aguardar con ansias ese día, porque sabe que la misericordia de su Señor lo absolverá del juicio de Dios. Todos un día vamos a estar delante de Dios para ser juzgados, pero solamente los que vayamos con la justicia de Cristo vamos a poder ver a Dios como un Padre. Solamente el que llegue con esa justicia va a poder tener la vida eterna, como menciona aquí. La esperanza en la misericordia final es esta. Ese día todos los creyentes experimentaremos la parte final de la misericordia de Dios. Aún ese día la gente que no ha recibido a Cristo va a poder ver esa misericordia en nosotros. Y dice el texto que esta misericordia es para vida eterna. Nosotros sabemos que es la vida eterna. La palabra en Juan 17, verso 3, nos dice Jesús, palabras de Jesús mismo, dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna consiste solamente en eso, en conocer a Dios, tener una relación personal con Él. Pero aquí está hablando de que nos va a llevar hasta la meta de ese propósito, de esa vida eterna. Solo la misericordia de Jesucristo puede abrirnos la entrada a la vida eterna. Nuestro Señor Jesucristo nos da la plenitud final de la salvación, que es la vida eterna. Toda la riqueza que Dios nos ofrece para que lleguemos a la meta es esta, su misericordia. La plenitud de la vida eterna en su presencia. Hemos hablado acerca de lo que es la gracia, lo que es misericordia. Rápidamente, como lo hemos visto muchas veces aquí, la gracia es darte lo que no mereces. La misericordia es no darte lo que mereces. Creo que es claro para nosotros eso. Pero quisiera verlo desde otro punto de vista, la gracia y la misericordia. La gracia describe la actitud de Dios hacia el hombre rebelde, hacia el pecador. Cuando uno es rebelde y es pecador, lo que Dios está haciendo es mostrando gracia. Y la misericordia describe la actitud de Dios hacia los que se encuentran angustiados y afligidos. Y esta esperanza es para nosotros. Jesús dijo en Juan también: en el mundo tendréis aflicción. Es cierto, cuando decidimos poner nuestra fe en Jesucristo, vivir para Él, vamos a vivir aflicciones, pruebas, es parte de esta vida, pero
Dios tiene misericordia. Dios tiene misericordia. Cuando nosotros nos encontramos esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna, como nos dice Judas, nos encontramos en una mejor posición, en la mejor posición en que podemos estar. Nuestra perspectiva cambia totalmente. Dejamos de ver las cosas como las veíamos. Cambian nuestras prioridades, cambian nuestras emociones, nuestras motivaciones. Simplemente por eso, porque estamos esperando ese momento. Yo no sé qué estás esperando el día de hoy. Yo no sé cómo está tu futuro, tu porvenir. Tal vez esté un poco denso, oscuro. No sé qué estás esperando. A lo mejor estás esperando un mejor diagnóstico. Estás esperando un mejor trabajo, una mejor relación. O estás esperando a que terminemos y te vayas a comer tacos. No sé qué estás esperando. Pero piensa en esto. De aquí a 100 años, eso que estás esperando el día de hoy, ¿valdrá la pena? Esto que nos está diciendo Judas, de aquí a 100 años vamos a estar en la presencia de Dios, disfrutando esto, vida eterna. Y cuando tú pones esto en tu mente y esperas esto solamente, tu vida aquí va a cambiar rotundamente. La vas a ver de otra manera. Y esa es la encomienda, la cuarta encomienda, que el día de hoy, no solamente este nuevo año que comienza, sino cada día de nuestras vidas, al haber puesto nuestra fe en Cristo, podamos tener esa esperanza, esta hermosa esperanza de que un día vamos a estar con Él cara a cara y vamos a poder disfrutar de su presencia y poder adorarle junto con todos los santos. Dios les bendiga. Buenas tardes. Judas 1:22 dice así: algunos que dudan, convencedlos. El pastor Héctor Hermosillo tenía un amigo que siempre decía: si no puedes convencerlos, confúndelos. Y sabes, así actuamos muchas veces tú y yo con aquellos que se han apartado de la fe. Nuestras vidas son más bien una confusión para ellos, pero no tiene que ser de esta manera. Creo que todos los que estamos aquí, los que somos creyentes, conocemos por lo menos a una persona o a una familia que ha sido seducida por el mundo, o que ha sido seducida por estos falsos maestros que veíamos la semana pasada y que se han apartado de la verdadera fe, de esta fe bíblica, que el día de hoy han optado por vivir lo que este mundo les ofrece y que viven como si nunca hubieran escuchado el Evangelio de Jesucristo. Personalmente conozco algunos que incluso estudiaron el Instituto Bíblico, que terminaron su discipulado aquí en Semilla y el día de hoy viven alejados del plan de Dios. De hecho, muchos de ellos bailaban el pasito celestial, ¿no? Pero hoy viven para sí mismos y no para aquel que murió y se entregó por ellos. Divorcios, inmoralidad, engaños, vanidad, jactancia, eso es lo que describe el día de hoy sus vidas. Pero, ¿qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que pasó? Porque ellos también tuvieron este mismo alimento espiritual, también estudiaban la Biblia verso a verso, pero la realidad es que el día de hoy están lejos. Lo que Judas nos dice en este verso 22 es que los convenzamos a la verdadera fe. Ahora, ¿cómo los convencemos? ¿De qué manera lo hacemos? ¿Menospreciándoles? ¿Juzgándoles? ¿Solapando su pecado? Definitivamente no. Proverbios 16:6 nos dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Dos cosas: misericordia y verdad. De hecho, este verso de Judas, el verso 22, la NTV lo traduce de la siguiente manera. Dice: deben tener compasión de los que no están firmes en la fe. Judas no se refiere a que seamos misericordiosos con los falsos maestros o con el mismo pecado, sino con aquellos que han sido arrastrados por estos falsos maestros o por este mundo. Qué importante es tener misericordia a estas personas. Qué importante es recibir la misericordia de parte de Dios, pero no solo recibirla, sino también otorgarla.
El pastor Chuck Smith, en su libro de Distintivos, dice así: si me equivoco, quiero equivocarme del lado de la gracia y no condenando a otros con mi legalismo. Quiero que me acompañes rápidamente a Miqueas capítulo 6, verso 8. Porque aquí en Miqueas 6, 8 encontramos un buen principio que tú y yo tenemos que recordar en este inicio de año. Miqueas 6, 8 dice así: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. 3 cosas para perseverar tú y yo en este año, y 3 cosas para convencer a aquellos que se han apartado de la fe. Número 1 dice hacer justicia, y esto tiene que ver con vivir la justicia de Cristo, ¿no? Muchas veces queremos convencerles, pero nuestra propia vida no refleja lo que Cristo ha hecho o lo que Cristo puede hacer en nuestras propias vidas. ¿Sabes? Estas personas que se han apartado de la fe no necesitan nuestra indiferencia, no necesitan nuestros sermones. Lo que necesitan es ver a Jesús obrando en nuestra propia vida y en nuestra familia. Modélales la verdad. Muéstrales que Jesús es capaz de transformar cualquier cosa. ¿Sabes? Estas personas tienen muchas dudas y te aseguro que no son teológicas. Simplemente antójales a Cristo y el Espíritu Santo hará el resto en sus vidas. Lo segundo de Miqueas 6:8 es amar misericordia. Y esto tiene que ver con amar, ser misericordiosos. Misericordia es no darte lo que mereces. ¿Sabes? Dios quiere que otorguemos misericordia a estas personas que se han extraviado de la fe. Uno de los saludos más frecuentes de Jesús en los evangelios es no temas. Constantemente vemos a Jesús diciéndole a las personas esto: no temas. Y sabes, hay veces que con el puro saludo tú y yo podemos hacer la diferencia en esas personas, para bien o para mal. Si el Señor ha extendido su misericordia para con estas personas, ¿quiénes somos nosotros para condenarles? William Hendrickson dice: la misericordia es la suprema característica que los cristianos deben demostrar para con su prójimo. ¿Sabes? Muchas veces nosotros fallamos al ser misericordiosos con otros, ¿no? Imploramos la misericordia de Dios para nuestras propias vidas, pero no estamos dispuestos a otorgar a otros la misericordia de Dios. Y en Mateo 5 hay una gran promesa que Jesús nos hace para aquellos que actúan en misericordia. Y lo último es humíllate ante Dios. Humíllate ante Dios. Esto quiere decir que ora, intercede fervientemente por aquellos que están alejados de la fe. En cada oportunidad que tengas, recuérdales la gran misericordia y la gracia que el Señor Jesucristo les ha extendido. Pero esto de humillarme ante Dios también me puede hablar acerca de lo que dice Pablo a 1 Corintios capítulo 10 verso 12, que dice: el que piense estar firme, mire que no caiga. Es decir, no pienses de ninguna manera que estamos exentos a alejarnos, a caer. En resumen, para este año, ten misericordia con los que se han apartado y persevera en lo que Dios te ha llamado. Ya predico en púlpito de grande. Siempre me cambian, pero no hay tiempo y ya no pierdo más el tiempo. Ok, Judas 1:23. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Primera de Timoteo 2:4 dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. La voluntad de Dios es que seamos salvos. Y tan es la voluntad de Dios, nuestra salvación, que Él dio a su único Hijo para pagar el precio de nuestros pecados en una cruz. Pero me parece increíble que Dios haya decidido hacernos parte de esta salvación. Y nos dice en este versículo, en Judas 23, a otros salvad.
Y obviamente cuando nos dice que salvemos a otros, no se refiere a que nosotros en sí seamos sus salvadores. Sabemos que Cristo es el único Salvador y en ninguna otra hay salvación, solamente en el nombre de Jesucristo. Lo que quiere decir es que Dios quiere usarnos para salvar a otros, quiere hacernos parte y quiere usarnos como instrumentos para arrebatar a otros de perdición. El salvar a alguien implica que alguien está en un proceso de perdición, de juicio. Y me encanta saber que Dios pudo haber decidido usar ángeles, usar sueños o cualquier otra cosa, pero en cambio decide usarnos primordialmente a nosotros, que somos flojos, egoístas, distraídos, no sabemos hablar, miedosos, chaparros, bigotones, feos. Bueno, no todos, algunos somos así. Pero aún a pesar de eso, Dios quiso invitarnos a ser parte de su plan eterno para salvar a la gente, y Dios quiere usarnos. Y creo que tenemos que tener en mente esto: Dios quiere usarnos a nosotros para salvar a la gente. Uno de nuestros propósitos primordiales, creo, en este 2015 debe ser pensar en a quién quiere Dios salvar a través de mí, o meditar en esto constantemente y estar alertas. ¿A quién quiere Dios salvar a través de mí? Y es que esto es un propósito no solamente para 2015, tiene un impacto en la eternidad. La eternidad de otros está en juego. Y muchas veces nos enfocamos más bien en propósitos triviales como bajar de peso, hacer ejercicio, cuestión de dinero, relaciones interpersonales, éxito laboral. Y no están mal esas cosas y que cuidemos de estas áreas de nuestra vida, pero Dios quiere que vayamos por algo mayor, algo que tiene un alcance eterno, no solamente temporal. Piensa en esto para este 2015, salvar a otros. Pero ¿cómo vamos a salvar a otros? Bueno, ahí mismo en el texto nos dice: salvad a otros. ¿Cómo? ¿Cómo? Arrebatándolos del fuego, arrebatándolos del fuego. Y sí es importante que seamos en momentos y siempre amables, amorosos, misericordiosos, pero eso no quiere decir que hay momentos en los que vamos a ser radicales, que no podemos ser radicales o que no debemos ser tajantes. Hay veces en las que tenemos que ser firmes, que tenemos que ser un poco rudos. La idea de arrebatar no es así como de, a ver, acompáñeme, hermanito. No, es como, bro, cuidado. Hay peligro ahí, el fuego va a consumirte, el fuego va a destruirte, y eso es importante. Piensa nada más, piensa si te sucediera que llegas a tu casa y ves que tu familia está dentro y la casa se está quemando. O quizá la casa de tu vecino y lo ves atrapado en el fuego. ¿Qué es más amoroso? Que le digas: ay, vecino, se está quemando su casa, pero bueno, si usted quiere permanecer adentro en el fuego, yo respeto mucho su decisión de incinerarse, no hay ningún problema, cada quien. ¿Es eso más amoroso, o entrar y abrir la puerta, romper lo que se tenga que romper, cargarlo y sacarlo? ¿Qué crees que muestra más amor? Si te estás conservando en el amor de Dios, ese amor no es nada más para ti, es algo que tiene que fluir a través de ti, en tu vida, en tus relaciones interpersonales. Y hay veces en las que la persona no va a querer ser ayudada. Un poco como los rescatistas, cuando alguien está ahogándose y de repente un rescatista viene, quiere ayudarle, pero la persona a veces está desesperada ahogándose, empieza a patalear, empieza a defenderse, y eso hace más difícil el que el rescatista pueda ayudarlo y sacarlo. Entonces, ¿sabes lo que hacen muchas veces? ¡Pah! En la cabeza, bro. Y así el cuate se noquea y saben exactamente cómo golpear para que la persona no esté resistiendo a la ayuda, ¿no? Y a veces nosotros tenemos que aplicar unos buenos knockouts y ser radicales y ser firmes con nuestros hermanos en ciertos aspectos, no para lastimarles, sino al contrario, porque queremos salvarlos y necesitamos sacarlos del peligro en el que se encuentran. Ahora, arrebatar a otros del fuego tiene también un riesgo, y esto es dar tu vida por los demás. Es dejar de pensar en lo que puedo perder y pensar en lo que el otro puede ganar. Es dejar de pensar en mi reputación. Es dejar de pensar quizá en la relación de amistad que podría dañarse. Dejar de ver tal vez por tus problemas y enfocarte en los problemas de alguien más que necesita con urgencia ser salvado. Y te va a sacar de tu zona de confort. Te va a poner en una situación vulnerable. Y no es fácil. Muchas veces no quieren salir del fuego y parecería más fácil decirles: bueno, pues allá tú, haz lo que quieras, mi bro, es tu bronca. Pero Dios te dice: no, arrebátalo, esfuérzate, arriésgate, da tu vida. Y ese es el corazón de Jesucristo. Termino platicándote un hecho real. El 27 de enero de 1903 ocurrió un incendio en un hospital mental, en un manicomio en la ciudad de Londres.
300 pacientes había en este hospital, 50 murieron y 250 tuvieron que ser literalmente arrebatados de las llamas. Lo que llama la atención de este incidente es el comportamiento de los pacientes durante el rescate. Algunos, al escuchar la alerta del fuego, se rieron de la alerta y se quedaron haciendo lo que estaban haciendo y jugando donde estaban. Otros dijeron que no querían dejar su cama en la noche para salir. Otros se escondieron debajo de la cama para escapar del fuego. Obviamente ese refugio era una mentira. Algunos incluso culpaban al grupo de rescate por haber ocasionado el fuego y les acusaban de intentar quemarles vivos. Muchos otros pelearon con el grupo de rescate, mordiéndolos, arrancándoles el cabello. Incluso algunos no solamente no quisieron salir, sino que tomaban a sus compañeros para tampoco dejarlos salir del fuego. Bueno, estamos hablando de un manicomio. Y es interesante porque muchas veces esto sucede en el manicomio de nuestras vidas alrededor. Y vemos gente que está en esta condición, y como este incendio en Londres, vemos gente actuando así, están en medio del fuego y no toman en serio la advertencia, la alarma que estamos buscando darles. Algunos están demasiado cómodos para intentar salir, algunos encuentran un refugio falso, algunos incluso nos culpan diciendo que nosotros queremos que se quemen, como si nosotros hubiéramos provocado el fuego en el que se encuentran. Algunas veces incluso te van a atacar mientras tú intentas rescatarlos. Pero la instrucción que Judas nos da aquí implica un riesgo, implica poner tu vida, hacerte vulnerable, ver por el bienestar de otros, arriesgándote a tú sufrir en el proceso. No va a ser fácil, pero sin duda es el corazón de Dios. Esto es lo que Él ha hecho con nosotros y es lo que nos pide que hagamos. Y estoy seguro que todos en este lugar ubicamos a alguien que está en esta condición, gente en nuestra familia, quizás amigos que han comenzado a caminar lejos de casa, en el fuego del pecado. Creo que la exhortación de Dios esta mañana, esta tarde ya es a que tomemos decisiones, a que oremos por ellos, a que actuemos, a que no tengamos temor de lo que podamos perder o lo que pueda sucedernos. Todos los días hay bomberos arriesgando literalmente su vida para salvar a aquellos que están en peligro de fuego. ¿Qué hay acerca de nosotros como bomberos celestiales? Gracias. Por último, en esta última encomienda en Judas, en el versículo 23 al final dice: y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y es interesante porque las primeras 4, como decíamos al principio, tenían que ver con tu relación con Dios, las primeras 4 encomiendas. Y qué importante es mantenerte en esas 4 cosas para después relacionarte con otras personas y cómo tratar con esas personas. Y ya nos dijeron, ¿no? A los que dudan, convéncelos, a otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de repente aquí al final, en el verso 23, dice: de otros tened misericordia. Y creo que la palabra misericordia se ha estado repitiendo en los últimos 3 pequeños mensajes, ¿no? Y tiene que ver con aquellos a los que dudan. Escuchábamos a Genaro hablar y decir: hay que tener misericordia, y ahora en salvar, arrebatándolos del fuego igual. Y la verdad es que todos necesitamos de misericordia. Ya se nos habló acerca de incluso cómo experimentamos la misericordia de Dios cuando le conocimos, pero cada día experimentamos su misericordia. De hecho, Judas en el verso 2 comienza diciendo eso: misericordia y paz y amor os sean multiplicados, en el versículo 2 de esta carta. Todos necesitamos de misericordia, pero de repente dice aquí: pero a otros tened misericordia con temor. Dice misericordia con temor. La palabra temor es la palabra phobos, de donde viene la palabra fobia, cuando alguien tiene terror o miedo de algo. Y dice misericordia con temor. ¿Por qué? Porque resulta que ha pasado algo con ya este tercer grupo de personas. Dice: aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Si aquellos que comenzaron dudando los convencemos, qué maravilla. Si aquellos que están en el fuego los arrebatamos del fuego, qué increíble. Pero qué de aquellos que no quieren salir de ahí y que se mantienen en ese lugar y que sus ropas ya están contaminadas. El primer grupo dudaban, el segundo son rescatables, pero el tercero no quieren ser rescatados.
Y son aquellos que están y ven el fuego alrededor en sus vidas, pero quieren quedarse ahí, no ven el peligro que hay a su alrededor, las consecuencias que están atrayendo a sus vidas, el dolor que están provocando a sus familiares, a sus amigos, incluso a su iglesia. No ven incluso el juicio que viene a sus vidas hoy y en la eternidad. Y su carne ha contaminado, dice aquí, sus vestiduras, sus ropas. Ahora la Biblia habla de vestiduras una y otra vez, y en una de las maneras en que se relaciona la vestidura se relaciona con la forma de vivir. Por eso de repente Pablo le escribe a los Efesios diciendo: despójate del viejo hombre y vístete del nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Incluso Pablo dice: vístete de amor, que es el vínculo perfecto. O incluso llega a decir: vístete de Cristo Jesús. Vístete de Él. Pero estos no quieren vestirse de esa manera. Quieren seguir vestidos del viejo hombre. No se despojan del viejo hombre, sino que quieren vivir diciendo: soy cristiano, pero vivo como yo quiera. Sí, soy cristiano, pero quiero vivir como yo quiera. Pero dice aquí: aborrece, dice en el verso 23, aún la ropa contaminada por su carne. Y creo que este grupo es ese tipo de personas que están en el pecado. Cuando habla acerca de carne, dice contaminados con la carne. ¿De qué me está hablando? En Gálatas capítulo 5 me dice claramente acerca de las obras de la carne. Y me dice ahí en Gálatas 5 versículo 19: manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Y son estas las cosas que han contaminado la forma de vivir de estas personas. Y me dice ahí: aborrece la ropa contaminada por su carne. La palabra aborrecer habla de odiar o amar menos. No dice aborrécelo a él, no, sino aborrece la ropa contaminada por su carne. Porque la palabra aborrecer incluso aparece en primera de Juan 4:20, cuando Juan dice: algunos dicen yo amo a Dios, pero aborrecen a su hermano. Entonces estos son mentirosos, porque no pueden amar a Dios que no ven, sino aman a su hermano que sí ven. Y no está diciendo aborrece a la persona, dice aborrece su estilo de vida. Judas no pide aborrece a tu hermano, dice aborrece la ropa contaminada por su carne. Y entonces, si lo amo, ¿qué debo de hacer? Hay algunos textos que me hablan acerca de esto. En Gálatas 6:1, por ejemplo, dice restáuralo, ¿no? Dice: ustedes que son espirituales, restáurenlo. Y dice ahí: considerándote a ti mismo. Y lo hemos hablado y lo hemos dicho. Cuando se trata de esto, necesitas quitarte primero la viga que está en tu ojo, para que entonces puedas ver bien y quites la paja del ojo de tu hermano y puedas ayudarle. Primero tengo que considerarme a mí mismo y buscar restaurarle. Pero ¿qué tal que no quieres ser restaurado? Mateo capítulo 18 verso 15 en adelante, Jesús mismo nos dice qué hacer. Si un hermano ha pecado contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. No tienes que estar murmurando, tienes que ir a hablar directamente con él y repréndele. Dice: si lo ganas, si te escucha, has ganado a un hermano. Pero ¿qué si no me escucha? Bueno, dice: pues toma una persona o dos personas, y entonces en 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y entonces vas con alguien más y hablas de nuevo con él y le reprendes. Pero ¿qué si no escucha? Si no escucha, dice, entonces dilo a la iglesia, ¿no? Y tenlo por gentil y publicano. ¿Y qué se hace con un gentil y publicano si no es predicarle el evangelio de Cristo y volverle a hablar del amor de Dios? Pero ¿qué si continúa en este estilo de vida y quiere seguir en ese estilo de vida? Bueno, hay un caso en 1 Corintios capítulo 15 que Pablo expresa de un hombre que tiene por su mujer a la esposa de su padre. Está en una relación incestuosa. Y de repente dice qué es lo que tienen que hacer con ellos. Y dice en 1 Corintios 5 versículo 9: os he escrito por carta que no se junten con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, porque en tal caso sería necesario, dice, salir del mundo. Y sí, no está hablando de salir del mundo. El mundo está lleno de hombres que están así
en nuestra vida vivíamos de esa manera. Pero dice aquí en el verso 11, más bien os escribí que no se junten con ninguno que, llamándose, ¿qué dice? Hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Dice, con él tal ni aún, dice, comáis. Aquí está hablando de alguien que se dice ser hermano. Su ropa está contaminada con su carne. Y dice, de él ten misericordia con temor. Aborrece eso. No aborreces a la persona, pero aborreces su estilo de vida y hablas con esa persona. Pero llega un punto en el que a lo mejor tienes que alejarte y no juntarte con él. Y sabes, esa es la expresión de amor en ese caso. De repente dices, pero ¿qué no es eso demasiado desamoroso? ¿No? O sea, no es decirle chusma, chusma, ¿no? O sea, vete, ¿no? Y que entonces no se va a juntar con nadie más o qué, ¿no? Pero sabes, cuando pensamos de esa manera, no obedeciendo lo que la palabra de Dios me dice, puedo terminar siendo contaminado. ¿Contaminado cómo? Contaminado pensando así, es que pues total no pasa nada, no le digo nada, seguimos siendo amigos y además pues ya nadie se junta con él, entonces pues más vale que yo me junte con él, ¿no? Pero incluso esa actitud de juntarte con un hermano que vive de esta manera, que su ropa está contaminada, ¿no? El juntarte con una persona así, estás diciendo cosas sin siquiera decir una palabra. Con tu actitud le estás diciendo a esa persona, no hay problema con lo que haces. Tienes la mujer de tu papá, no importa. O sea, total, tienes tu amante, no importa, no pasa nada. Puedes seguir siendo igual, no pasa nada. Pero también incluso puedo contaminarme pensando, ¿ves? O sea, ni tampoco es tan malo. O sea, digo, no se ha arrepentido, pero tampoco es tan malo, ¿no? Dice, sí, pero está en peligro su eternidad. Está en peligro su vida. Entonces dice, aborrece la ropa contaminada por su carne, ¿no? Y entonces, ¿qué va a pasar? Mira lo que dice en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 14. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 14 me dice, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señalado, no os juntéis con él para que se avergüence. Lo que estoy buscando al separarme de él es que pueda avergonzarse y pueda arrepentirse. ¿Sabes? Ese es un trato con amor también. Entrar y arrebatarlo del fuego es amor, pero también cuando esa persona ha decidido vivir en el fuego, lo que tengo que hacer es aborrecer su estilo de vida, aborrecer su ropa contaminada por su carne, alejarme y esperar en que Dios haga su obra, que pueda avergonzarse, arrepentirse y regresar a la comunión con el cuerpo de Cristo. Qué difícil me tocó a mí al final. Todos los demás risas, ¿no? Y palos de magia, varas de magia y demás, ¿no? Pero mira qué bello termina esta carta. Mira lo que dice en Judas al final de la carta, después de dar estas 7 encomiendas. Repasando un poco para hacer un resumen. Esto ya no son mis 7 minutos, esto es el resumen. De hecho ya me pasé un chorro. ¿Cuál es la encomienda? Edificarme en la santísima fe, crecer, que se pueda ver una marca de crecimiento cada semana en mi vida. Orar en el Espíritu, ¿recuerdas? Intención y atención, ¿no? Tercero, conservarme en el amor, ¿no? Estar en el lugar donde puedo seguir experimentando su amor, recordar que me ama todos los días. Número 4, esperar en su venida, ¿verdad? Que mi esperanza esté en algo tan sólido como su venida, no en cualquier otra cosa, esperar en él. Número 5, ¿no? Los que dudan, convéncelos. Vive tu vida cristiana de tal manera que no los confundas, sino que los convenzas de quién es Cristo y lo que puede hacer. A los que están en el fuego, arrebátalos. Ve por ellos, habla con ellos. A lo mejor tienes que noquearlos. O sea, no estoy diciendo que los noquees físicamente, ¿verdad? Pero sí hablarles radical de lo que están viviendo. Pero aquellos que quieren seguir en esa vida, entonces aborrecer la ropa contaminada con su carne. Mira lo que dice al final en Judas versículo 24 y 25. Y aquel que es poderoso
para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Yo creo que se va a oír mejor si todos nos ponemos de pie y lo decimos al mismo tiempo. ¿Cómo lo ven? ¿Sí? Vamos a decirlo todos juntos. A lo mejor ahí tienes tu Biblia y lo puedes leer en tu Biblia. Si no, tienes aquí la pantalla atrás de mí y podemos decirlo en unísono. Mira lo que dice una vez más aquí en los últimos 2 versículos. Verso 24, ¿me ayudas? Dice así: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén, amén. Un aplauso al Señor.